Sumna la Noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Sumna la Noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. La paz se sigue negociando en medio de la guerra. En los últimos días, el grupo terrorista de las FARC ha realizado una serie de atentados, uno de ellos afectando a miles de personas en Buenaventura, en el Valle del Cauca, que quedaron sin luz por ataques al sistema del fluido eléctrico. El vandalismo siempre aquí ha existido y el tratado de paz allá, ellos pasando sabroso y nosotros aquí llevando el bulto. Y este es el debate. Mientras que el grupo terrorista de las FARC incrementa sus activos o sus actos delictivos contra la población civil para presionar un cese bilateral al fuego, también se incrementan las críticas hacia el presidente Juan Manuel Santos por no tener mano dura y poner reglas claras que garanticen la continuidad de los diálogos y la seguridad de la población colombiana. A pesar de las críticas, el presidente Santos encontró defensa en el máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien por medio de una carta aseguró que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno Santos. Defensa que para muchos genera más cuestionamientos que un alivio dentro de la comunidad colombiana. Con ese tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Invitamos de inmediato a los televidentes y tuiteros a que nos acompañen esta noche a opinar a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. La pregunta es la siguiente: ¿debe el gobierno colombiano replantear la estrategia de negociación con las FARC y no seguir con los diálogos en medio de la guerra? La verdadera paz que desean los colombianos parece poner en aprietos al presidente Juan Manuel Santos, que ha prometido que antes de acabar su mandato podrá lograrla. Sin embargo, para algunos, una serie de atentados tras la ruptura de un cese unilateral por parte del grupo terrorista de las FARC y que ha afectado a la población civil parece ser el talón de Aquiles de este proceso que cada vez se ve debilitado por el descontento de la ciudadanía. Se busca la paz sin acabar la guerra. Así es el panorama en Colombia, mientras los diálogos entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC se desarrollan en La Habana, la población civil sufre atentados por parte del grupo criminal. En las últimas 48 horas, la ciudad de Buenaventura, en el suroccidente de Colombia, fue blanco de un atentado terrorista contra una torre de energía ubicada a 27 kilómetros del casco urbano, que dejó a la ciudad sin luz. 400.000 personas se encuentran afectadas por el ataque. La mayor preocupación, los centros asistenciales de salud. Como habitante, le da tristeza ver cómo carecemos de agua, ¿no? Y ahora nos ponen a carecer también de energía, cada 3 meses cuando les da la gana. Y es que no es la primera vez que el grupo criminal se ensaña contra esta población. En 2014, las FARC la dejó sin luz en 2 oportunidades. Otro departamento afectado fue Putumayo. Colocaron explosivos en oleoductos en 3 municipios de esta localidad. Los atentados se registraron a primeras horas de la mañana del 31 de mayo y son atribuidos presuntamente a los frentes 48 y 32 de las FARC. En Tumaco, municipio de Nariño, la violencia volvió a interrumpir la tranquilidad de sus habitantes. Una fuerte explosión se registró en la base antinarcóticos de la policía. Presuntamente fue hecho por la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. El ataque contra la fuerza pública no dejó heridos ni daños materiales. Sin embargo, este sería el 5º ataque contra la policía en menos de una semana. Desde la ruptura del cese al fuego unilateral, los ataques se han ido incrementando. Aunque el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, señala que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno de Santos. Sin desconocer sus indecisiones, incoherencias y desaciertos, es evidente que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno de Santos dirigida a debilitarlo y obligarlo a romper el proceso de paz. Por el momento, las acciones del grupo criminal hablan por sí solas. Inclusive hay quienes aseguran que el gobierno de Juan Manuel Santos debería replantear su estrategia de negociación porque es la población civil quienes sufren los desacuerdos. Y vamos a iniciar el debate esta noche. Saludo en Bogotá, Colombia, a Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. En el Centro Internacional de Noticias se encuentran junto a mí Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, experto en seguridad política y latinoamericana, y también Ancísar Marroquín, analista político e internacionalista. A los tres, bienvenidos, gracias por participar. Y comienzo con Paloma Valencia. Senadora, hay una cifra importante que ha entregado el Centro Democrático el día de hoy. Hicieron una rueda de prensa sobre el mediodía
y entregaron una cifra que tiene que ver con un balance de los 1000 días que lleva el proceso de paz del gobierno del presidente Santos con el grupo terrorista de las FARC. Me llama la atención lo que han denunciado el día de hoy en el Centro Democrático. En esos 1000 días, senadora, y usted me corrige si estoy equivocado, más de 1024 acciones violentas, 417 ataques contra la fuerza pública, 233 actos de terrorismo, 194 ataques contra la infraestructura económica y 180 retenes ilegales. Lo primero, si las cifras son correctas, senadora, y lo segundo, ¿cómo consiguieron ustedes todos esos datos? Bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Jesús. Muy complacida de saludarlo a usted, a todos los televidentes y a los otros panelistas. Claro, estas cifras son cifras oficiales que simplemente el Centro Democrático ha venido recogiendo a través de lo que hemos llamado los farcómetros, que simplemente nos permiten ir a través de los medios de comunicación recogiendo las acciones violentas y llevar una contabilidad según lo que se reporta en los medios de comunicación. Son cifras que además todas son verificables y que muestran el enorme crecimiento que ha tenido la violencia durante este mal llamado proceso de paz, porque lo que ha habido es un recrudecimiento de la violencia en contra de los colombianos, una acción violenta de las FARC y que por supuesto cuando se analiza el supuesto cese unilateral encontramos que las cifras se reducen, pero nos dejan en una situación muy parecida a la que tenía el país al final del gobierno del presidente Uribe. Aquí lo que estamos evidenciando es que este proceso ha sido llevado a través de la extorsión de la violencia. Cada vez que las FARC pretenden avanzar en el proceso, lo que han hecho es utilizar la violencia como medida de negociación con el gobierno. Sí, César, le pregunto, con las buenas noches, las cifras, por lo menos lo que le dejan a uno pensando es que no se ha avanzado en nada, que por un lado se está dialogando, pero por otro lado el país y sobre todo la población civil es la que recibe el impacto, sobre todo con este tema de acciones violentas. Estamos hablando de 1024 acciones violentas según lo que denuncia el Centro Democrático. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jesús. No, estamos en guerra. Estamos en guerra. Es que el problema es, estamos en guerra siempre, Colombia ha estado en guerra, en los últimos años ha estado en guerra. 50. Exacto, pero el problema es, ¿por qué entonces no enfocar o no reenfocar el proceso de paz en La Habana teniendo en cuenta esa realidad? Porque sobre todo pensando en la población civil, que es la que sufre esos actos. Jesús, pues muy sencillo, porque cuando se inició el proceso de negociar entre dos partes iguales, cuando se inició el proceso de negociación, esa fue parte de la condición. Vamos a negociar en medio de la guerra. Y eso fue en los acuerdos, y en eso no hay por qué cambiar las reglas de juego, en mi opinión. No hay que cambiar las reglas. Jairo, buenas noches, bienvenido. ¿Habría que replantearlo, quizás pensando más en la población civil, que es la víctima de todos estos atentados? Jesús, yo creo que hay que replantear el proceso de paz, no solamente por la sociedad civil, sino también por las instituciones políticas y por la situación dramática que se vive en diferentes sectores donde se ha visto perjudicados la sociedad civil, pero también los combatientes. Yo creo que ya el desgaste del proceso de paz en 2 años y medio aproximadamente es muy fuerte, y yo creo que es necesario, si se quiere sacar el proceso de paz, 2 replanteamientos. El primero de ellos, yo creo que se requiere una concentración inmediata de las tropas. Si nosotros queremos que esto sea viable, que no mueran más personas, y si existe voluntad política de las FARC, que yo tengo mis dudas sobre la necesidad de sacar el proceso de paz, creo que se tiene que acordar, por lo menos de manera inmediata, una concentración de tropas, verificación internacional. Y en segundo lugar, Jesús, un tema que también es importante. Yo creo que a nosotros a veces se nos olvida que no está claro si se van a cumplir los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. Porque si lo que queremos es disminuir la intensidad del conflicto, concentrémonos. Pero no olvidemos que la concentración no es sinónimo de impunidad, y no se puede establecer desde ningún punto de vista que la concentración pueda ser determinada como un principio de oportunidad para cumplir años de cárcel mientras que están concentrados. Pero tampoco se puede escabuir el tema. Es necesario trabajar estos 2 asuntos. Adicionalmente, senadora Paloma, ustedes desde el Centro Democrático le han pedido a Cuba y a Noruega que le exijan a las FARC un cese unilateral de hostilidades. ¿Esa petición cómo la van a enrutar, senadora? Bueno, yo creo que aquí lo importante es decir que el Centro Democrático y el país sabe que aquí no hay 2 partes iguales. Aquí lo que hay es una amenaza narcoterrorista con la cual se está negociando sobre la base de que se le den unas ciertas reducciones en las penas que deberían pagar según las leyes de Colombia y las leyes del mundo, pero eso implica que ellos tienen que hacer demostraciones de que realmente quieren esta paz y están dispuestos a aceptar la institucionalidad colombiana. El Centro Democrático rechaza el tema del cese
cese bilateral del cual se ha venido hablando y esas afirmaciones de que aquí estamos hablando de igual a igual. Aquí hay un ejército que representa la democracia colombiana, que representa las instituciones colombianas y que bajo ninguna circunstancia puede compararse con un grupo de 20.000 o 30.000 narcoterroristas dedicados a la extorsión, dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal. Mire, hoy salía una noticia en Colombia muy importante y es que las FARC no solamente están metidas en el negocio de la cocaína, sino también en el negocio del éxtasis. Y decían hace unas pocas semanas el ministro de Defensa que han duplicado sus ingresos por narcotráfico. Y eso se junta con el hecho de que se cogieron 7 containers de armas en Cartagena y que en el sur del país han cogido innumerables armas, entre esas 200 granadas con poder antiaéreo, además de las críticas de las autoridades ecuatorianas sobre la cantidad de tráfico de armas para las FARC. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, si las FARC realmente tienen voluntad de paz, que lo empiecen demostrando, y para eso yo coincido con el otro analista, se necesita una concentración de las FARC en un área del país con vigilancia internacional para que haya una prueba legítima del cese unilateral de actividades. Sí, no me queda claro, ya voy a Ancísar, no me queda claro es el tema de Cuba y Noruega, ¿cómo van a tramitar la exigencia, senadora, que creo que no me respondió? No, nosotros estamos proponiendo, porque es que ahora se habla de que todo el mundo pide un cese bilateral y los colombianos no podemos quedar desprotegidos ante una realidad de un grupo narcoterrorista secuestrando, extorsionando. Es que hay que ver el crecimiento de la extorsión y de dominio territorial de las FARC. Si tienen voluntad de paz, tienen que recluirse. Y el Centro Democrático mandará unas cartas y propone a la sociedad colombiana y a los países garantes que exijamos el cese unilateral de todas las actividades criminales, no solamente de las ofensivas, sino del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro y de todo lo que han venido haciendo las FARC en estos años. Ancísar. Mire, dos cosas, Jesús, que quisiera compartirle a los televidentes. La primera es que no hay que perder de vista que las FARC no son unos angelitos, ni son unas hermanitas de la caridad. Justamente se está negociando y se les está combatiendo, se les está bombardeando en este momento porque tienen todo un prontuario criminal, desde luego. Y además del prontuario criminal, pues tienen el manto político. Entonces, claro, es muy bonito ir a proponer en este momento hasta hablar con el Santísimo Padre. Claro, pero no hace parte del acuerdo inicial de negociación, del proceso y de las etapas de negociación. Claro, ideal para todos. Creo que todos soñaríamos con que la guerrilla no hiciera ninguna toma, ninguna acción militar, ¿sí? Pero el problema es que dejamos sin argumentos a la oposición y, en segundo lugar, pues me imagino, desde el punto de vista de los negociadores, se van a olvidar que ellos tienen factor de desestabilizador en el país, que son 30.000 o 50.000 o muchísimo menos, que logran poner en vilo a todo un Estado. Jairo, mucho se habla, he leído algunos análisis en el fin de semana, que se habla que lo único que tienen las FARC en este momento, y Ancísar también lo comparto con usted por si acaso también quiere opinar al respecto, es que el único potencial que tienen las FARC son las armas y que no hay ideales y que por eso es que se entrincheran en su accionar y que no tienen cómo convencer a la sociedad con un discurso. Que por eso es el accionar delictivo, delincuencial y terrorista de las FARC. Por eso necesitamos muy pronto llegar a un acuerdo, surtido todo este proceso, para quitarle justamente ese título político, de tal manera que ya luego de haberse reinsertado a la vida normal, a la vida ciudadana, quien cometa un acto de eso será un acto delincuencial exclusivamente y deberá combatirse como un delito. Muy bien, Jairo. Jesús, yo creo que las FARC lo que tiene desde el punto de vista de su maniobrabilidad política es la capacidad de imponer la violencia mediante las armas. Y yo creo que el tema en estos momentos ya no se trata de ideología. Las FARC no solamente la perdió hace muchos años, en estos momentos creo que es irrelevante. Y es irrelevante porque si usted le pregunta a los colombianos hoy día, y muy seguramente cuando se firme la paz, cuál es el porcentaje de aceptación popular que ellos tienen, usted va a encontrar que no alcanza la cuota del 1%. Ellos tienen capacidad para movilizar, tienen capacidad para influir y también de manera especial para imponer el miedo porque tienen las armas. El gran problema es ese, no importa la ideología, no importa lo que ellos quieran desde el punto de vista de la reforma del Estado. Aquí lo que se trata es de quitarles las armas y que tengan la oportunidad, si están de acuerdo, de someterse a la ley, de que participen en política, porque si van a participar en política y tienen las armas y tienen el negocio del narcotráfico, la ideología es lo de menos, Jesús. Van a imponer en ciertos sectores del país su capacidad de miedo
mediante el uso de los votos. Regreso con la senadora Paloma Valencia. Antes de la siguiente pregunta, y quiero que me sirva esto como precedente a la pregunta, senadora, y de acuerdo al informe entregado por el uribismo, en estos 1000 días, las FARC han asesinado a 700 miembros de la fuerza pública, a 148 civiles. Han secuestrado 70 civiles, dice el Centro Democrático, 10 de ellos miembros de la fuerza pública, y han herido a 1.651 miembros de la fuerza pública y 148 civiles. Estos son cifras del Centro Democrático. Y con esto le pregunto yo a usted, senadora, y para claridad a nuestra teleaudiencia fuera de Colombia, recordemos que el canal lo ven en Latinoamérica, lo ven por fuera de Colombia, ¿por qué ha sucedido lo de Buenaventura? Este puerto importante en el Pacífico colombiano, en el departamento del Valle del Cauca, ¿por qué las FARC se centran en actos delincuenciales en Buenaventura, senadora? Bueno, yo creo que es bastante lógico el tema de Buenaventura, y es porque Buenaventura se ha convertido en el puerto del tráfico ilegal, no solamente de los metales preciosos como el oro, el coltán, que sacan de varios sectores de Colombia, sino de las drogas. Entonces Buenaventura se vuelve un epicentro de todo el tráfico y de todo el dinero que ellos reciben, además de la entrada de armas. Es que recordemos que al principio de este gobierno se voló el retén de Santa Ana, que era el que vigilaba la costa pacífica colombiana, y que el Pacífico se ha convertido en el lugar donde se trafica con todo lo que ellos tienen. Y aquí me parece que entramos en un tema central sobre uno de los efectos que ha tenido el proceso de negociación de La Habana sobre el orden público del país. Usted encuentra que en este gobierno se ha desatado el robo de celulares, el robo de carros, el asalto a mano armada, toda la violencia urbana. Y ellos dicen que no tiene nada que ver, que es simplemente ineficiencia pues de los alcaldes locales. Pero ahí hay una cosa muy de fondo, y es que para los ciudadanos, cuando prenden la televisión y se enteran que los narcoterroristas, los secuestradores, los extorsionistas de las FARC, que son los más grandes de Colombia y tal vez del mundo, no van a tener que pagar cárcel, porque ese ya es un concepto obsoleto según el fiscal general de la Nación, y que penas de servicio social o de casa por cárcel pueden saldar los delitos de lesa humanidad, pues estamos dándole un mensaje a los colombianos, y es que el delito en Colombia pues se perdona, se negocia, y entonces los robos de celulares pues se vuelven bastante insignificantes, el atraco a los buses urbanos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se está destruyendo la institucionalidad, la falta de respeto por la ley, la idea de que si usted comete un delito usted paga cárcel. Entonces aquí me parece que empieza a dibujarse los efectos de este proceso de paz sobre la sociedad colombiana, y es que los colombianos se están convenciendo de que da lo mismo cumplir la ley que no cumplirla, y que esto al final, si uno es suficiente malo, es un tema de negociación con el Estado. Yo sí me aparto de decir que es que las FARC son unos delincuentes políticos, porque para uno ser delincuente político no es que uno clame serlo, es que uno realmente esté defendiendo algo, o que la sociedad sienta que uno está defendiendo algo. Pero aquí lo que hay es una burda banda de narcotraficantes que han usado a Max para envolver la cocaína, que han usado a Max para boletear y para extorsionar a los colombianos. Eso no tiene nada que ver, ni tiene ningún cimiento político aceptable. Lo de Buenaventura me parece que es una expresión adicional del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de metales preciosos, y lo del país en términos de su delincuencia es consecuencia de la falta de instituciones que hoy presenta el país.